la parte más criticada de Kant, ¿no? Justamente en el sentido en el que, pues además, o sea, es como una ética del deber, que luego no a todos les gusta. Exacto, el rector no ejerce el imperativo categórico. Entonces, bueno, es una ética del deber que no a todos les gusta. Además, es una ética, o sea, es una propuesta que pretende ser puramente racional. Eso también siempre trae como problemas, ¿no? Porque a la hora, lo que ya les platicaba, a la hora de aterrizarlo, pues luego no funciona mucho, ¿no? Es como parte de las críticas que se le ha hecho precisamente a Kant, ¿no? Ya en su época, pues Schiller, Hegel retoma la crítica de Schiller y pues mencionan este asunto, ¿no? De que la ética kantiana, en tanto que es puramente racionalista, es una ética meramente formal, es decir, vacía de contenido. Entonces, cuando intentas llenarla de contenido, te salen cosas rarísimas, como la que le plantearon a Kant, ¿no? De si hay que mentir por filantropía, y Kant dice, pues no hay que mentir en ningún caso. Ajá, o sea, aunque se juegue la vida de otra persona. O sea, cosas que obviamente uno en la vida cotidiana no haría. O sea, si yo por salvar la vida de alguien tengo que mentir, pues voy a mentir, ¿no? O sea, no voy a seguir el imperativo categórico, me vale gorro el imperativo categórico y no lo voy a seguir. Ajá. Entonces, bueno, esos casos, alguien que ponía, por ejemplo, el ejemplo también, ¿no? La sesión pasada de la eutanasia, ¿no? O sea, pues Kant diría estrictamente, pues no, o sea, porque incluso además me quedé pensando en ese ejemplo y lo que pensé fue, o sea, Kant lo que diría incluso es que en esos casos es donde se ve la grandeza del imperativo categórico, o sea, la grandeza del deber, en cuánto dolor eres capaz de soportar con tal incluso de estar siguiendo la ley moral, ¿no? Entonces, pues no, definitivamente Kant diría que no, la eutanasia tampoco está aceptada, pero pues ya aterrizándonos en la vida normal, en la vida cotidiana, pues no, son casos que más bien tendríamos que estar discutiendo, ¿no? O sea, en qué casos es permitido la eutanasia y en qué casos no, o sea, independientemente ahí ya no funciona la ética kantiana, pues, ¿no? Y pues bueno, en términos generales, pues sí, es como la propuesta más criticada. A mí tampoco me gusta mucho, creo que ahora que lo he pensado, quizás es lo que menos me gusta de Kant, la parte moral, aunque sí me gusta mucho lo de la dialéctica, que les platiqué al final de la sesión pasada, o sea, digamos, esta conciencia que logra Kant entre la tensión precisamente de seguir el imperativo categórico, seguir la ley moral, pero también nuestra inclinación a la felicidad, ¿no? Que muchas veces, la mayoría de las veces, siempre se va a contraponer. Y eso genera una dialéctica, ¿no? Entre el ser virtuoso y el ser feliz, que para tratar de resolver Kant esta dialéctica, ya les comentaba cómo mete ahí la idea de la inmortalidad del alma y cómo mete, diría Nietzsche, ¿no? Por la puerta trasera vuelve a meter a Dios, una vez que lo había sacado, ¿no? Entonces, quizás esa parte sí me gusta, tampoco, o sea, no es que como que esté muy de acuerdo con ella, no soy una persona, digamos, como tan creyente, ni tan católica, ni en general no soy creyente, entonces, pero es como una, digamos, es algo que me gusta, es esta idea de la esperanza, incluso en la felicidad, sí me mueve un poco más, ¿no? Pero que ya no es tanto como la propuesta moral, o sea, la empieza a desarrollar en su propuesta ética, pero que más bien ya se va dirigiendo como hacia la parte de la filosofía de la religión, ¿no? Entonces, bueno. Y otra cosa, un poco para cerrar lo de la sesión pasada, precisamente que me quedé pensando en una de las preguntas que me hicieron ya hacia el final, que era que si se podía como hablar de Kant casi casi como de Sócrates, ¿no? Con esto del intelectualismo socrático. Algo así planteaba esta persona de que si en Kant se podría hablar de que quien hace el mal lo hace a sabiendas o algo así, ¿no? Como lo planteaba, a ver si lo puedo plantear de una mejor manera, es que quien hace el mal socráticamente pues no lo hace a sabiendas, ¿no? Entonces, claro, tiene que ver con el intelectualismo socrático, es decir, aquel que conoce el bien, aquel que sabe lo que es el bien, va a actuar siempre bien. Entonces, quien actúa mal, pues es porque ignora el bien, es un ignorante, ¿no? Y era como el modo en que Sócrates, digamos, justificaba el mal que hacían los otros, sobre todo, pues justificaba el mal que le hacían a él, ¿no? En el juicio. Eh, entonces me quedé pensando un poco en eso y creo que en Kant no se cumpliría, ya estrictamente no, porque precisamente lo que tenemos en Kant es la idea es el concepto moderno de libertad, es decir, esta capacidad de hacer tanto el bien como el mal y hacer cualquiera de los dos de manera consciente, plenamente consciente.
Y por eso también el imperativo categórico, ¿no? Por eso la ley moral en Kant se convierte en un imperativo categórico, es decir, manda, constriñe a la voluntad. Y la constriñe porque ya les platicaba que la voluntad humana es una voluntad que está influida patológicamente, es decir, está influida por inclinaciones. Eso quiere decir que sí, el ser humano tiene una inclinación de algún modo a hacer el mal y lo puede hacer además conscientemente. Entonces el ser humano, en la medida en que también es un ser racional, pues es consciente de estar dividido entre estos dos. Es decir, sabe que puede hacer el mal y que puede hacer el bien. Entonces, si hace el mal, y lo hace conscientemente, pues, de hecho a eso le llamamos libertad. Y eso es lo que Kant le llama el mal radical, tal cual, ¿no? O sea, el hacer el mal por el mal. Y eso es algo que se puede hacer de manera consciente, es decir, no seguir la ley moral y hacer el mal por el mal. Uh-huh. Un concepto además que, digamos, muy interesante porque precisamente es como el concepto que muy posteriormente va a criticar después Hannah Arendt, ¿no? Con la idea de la banalidad del mal, ¿no? Es decir, este planteamiento de que hay personas que hacen el mal no solamente por hacer el mal, sino simplemente por seguir órdenes, ¿no? Que fue el caso de Eichmann. Si algunos de ustedes pues ya habrán visto algo de Hannah Arendt, ¿no? Entonces, bueno, nada más quería como responder eso para dejar zanjada esa parte y entonces ahora sí me voy a esta tercera parte que nos corresponde hoy. Y pues un poco adelantar que quizás no terminemos el día de hoy porque sí es un poquito amplio, pero no importa porque en donde nos quedemos, lo que quede pendiente, lo podemos unir en la siguiente sesión ya precisamente con la antropología. Es decir, ya vamos tocando estos terrenos digamos que es del objetivo que están persiguiendo ustedes en este curso, ¿no? Que tiene que ver con el tema de la discriminación, del racismo, etcétera. Entonces, si se dieron cuenta, en el texto que yo les dejé que revisaran, este texto sobre el uso de los principios teleológicos en filosofía, pues les voy a platicar por qué fue el texto que escogí. Ahora que lo releí, pensé que creo que sí era un texto un poquito pesado, sobre todo porque incluye mucha discusión previa. Y dije, y bueno, híjoles, a ver si no me van a querer colgar. Pero, pero bueno, también en parte por eso estoy aquí para tratar como de aclarar como algunos aspectos, ¿no? Pero les voy a platicar por qué lo escogí. Lo escogí porque es un texto que, así como los otros dos que he escogido para las sesiones anteriores, apunta a la tercera crítica. Es decir, el texto que yo escogí para la primera sesión, que fue el prólogo a los prolegómenos, pues era un texto que breve, que nos permitía además hacer referencia al planteamiento de la primera crítica, la crítica de la razón pura. El segundo texto que les dejé, la primera sección de la fundamentación de la metafísica de las costumbres, pues nos refiere al planteamiento de la segunda crítica, ¿no? La crítica de la razón práctica. Y este texto es un texto que ya nos está remitiendo a la tercera crítica, ¿no? Al proyecto de lo que va a ser la crítica del juicio y pues muy específicamente en su segunda parte que es lo que Kant va a llamar el juicio teleológico. Entonces, bueno, esa es como una razón. Y la otra razón es que, además de remitir al proyecto de esta tercera crítica, pues también Kant lo hace, es decir, toca el tema del juicio teleológico que va a tocar en la crítica del juicio, pero lo hace a partir ya de un tema muy específico, de un problema muy específico, que es el problema precisamente del concepto de raza, que es pues, lo que precisamente pues, a ustedes les interesa, ¿no? Es decir, ya ahí Kant en este texto pues empieza digamos, a dar su postura sobre cómo tratar el concepto de raza a partir de este principio teleológico, lo que él llama principios teleológicos. Entonces, bueno, estas son las dos principales razones por las que escogí el texto. Lo que voy a hacer ahorita entonces es primero dar como un brevísimo contexto del texto, de cómo se inserta el texto en la obra kantiana y sobre todo a qué está respondiendo. En esto no me va a tardar mucho y voy a entrar a explicar ya cómo va el planteamiento del juicio teleológico en la crítica del juicio, porque eso es lo que Kant está asumiendo. Ajá. Y ya una vez teniendo eso, teniendo como el esquema de lo que Kant nos plantea en la crítica del juicio, que va a ser muy importante, entonces sí, ya podemos entrar como tal a lo que es pues esto de la teoría de las razas de Kant.
Y bueno, para ir empezando entonces, pues, precisamente el texto sobre el uso de principios teleológicos en filosofía, pues es un texto de 1785, ¿no? Entonces, o sea, claramente está dentro del periodo llamado crítico, recuerden ustedes la división de la obra kantiana. Entonces, es un texto ya del periodo crítico y aunque no es todavía escrito cuando Kant escribe la crítica del juicio, ahorita explico, Brenda, qué es teleológico. Justamente hacia allá voy poco a poco, ¿no? Aunque es un texto que está escrito antes de la crítica del juicio, Kant está asumiendo aquí bastante de lo que va a desarrollar como tal en la crítica del juicio, ¿vale? Entonces, hay que tener en cuenta eso, ¿no? O sea, sí es un texto anterior, pero Kant ya está considerando lo que va a desarrollar tal cual en esa tercera crítica, sobre todo, insisto, en su segunda parte. Ahora, hay que tener en cuenta también entonces dentro del contexto a qué está respondiendo. Primero, este texto, como ya les platicaba, es un texto que toca el tema pues, del uso de principios teleológicos, pero ya en un problema muy específico que es el del concepto de raza. Kant no es la primera vez que trata el problema de las razas. Ajá, es decir, hay que tener en cuenta que este sería el tercer texto en su obra que toca el tema de las razas. El primer texto es un texto, eso creo que ya se los había platicado, es un texto todavía de su época precrítica. Es un texto en 1770 que se llama precisamente sobre el origen de las razas humanas. Ajá, brevemente voy a prender la luz porque ya está oscuro. Ahí está. Ese es el primer texto en donde Kant va a tocar el tema de las razas y en donde va a dar su teoría, entonces, una teoría ya, sobre todo del lado filosófico, de cuántas razas humanas, va a dar, digamos, entonces como una taxonomía de las razas humanas. ¿Cuántas razas humanas hay? Y además va a tomar postura con respecto a un problema que se viene desarrollando desde años antes, acerca de si estas razas humanas implican diferentes, digamos, gérmenes humanos, es decir, diferentes inicios de la humanidad, o solamente hay un solo inicio, es decir, hay un tronco común. Entonces, ahorita voy a desarrollar un poquito más esta parte, pero al menos les menciono que en ese primer texto Kant ya va a tomar una postura al respecto. Hay un segundo texto que se llama, y este también es un texto ya de la época crítica, y es un texto que se llama Determinación del concepto de raza. Ajá. Y este texto va a ser fundamental porque es un texto en donde retoma otra vez el tema de las razas, pero lo retoma porque va a responder a Herder. Herder va a sacar sus famosas ideas sobre la historia, sobre la filosofía de la historia de la humanidad. Lo va a publicar en 1784. Bueno, va a comenzar la publicación porque creo que lo va a publicar por partes, pero en 1784 publica la primera parte de esas ideas. Y ya en esa primera parte, Herder va a decir que él no está de acuerdo en la existencia de razas humanas. Él va a creer que solamente hay una especie humana que no se divide en razas. Podemos ver diferencias, digamos, físicas, pero ello no implica que hay diferencias cualitativas, por ponerlo en esos términos. Y a eso entonces Kant va a responder, porque Kant va a hacer una reseña de las ideas de Herder en 1785, es decir, un año después. Y en esa reseña Kant ya va a adelantar que él no está de acuerdo con la idea de que no existen razas humanas, sino que él va a defender que existen razas humanas. Ajá. Y entonces retoma lo que había dicho en el texto anterior, ese texto que les comentaba de 1770, y por eso va a escribir después el texto sobre la determinación del concepto de raza en ese mismo año, 1785. Entonces, en 1785 escribe dos textos. La reseña a ideas de Herder y sobre la determinación del concepto de raza humana. Y en ambos va a responder entonces a Herder y va a defender la idea
de que sí existen razas humanas. Por eso el título de este segundo texto sobre las razas, lo que hace Kant, según el título, es determinar el concepto de raza, es decir qué significa el concepto de raza y por qué sí existen las razas humanas. Ajá. ¿Y por qué este tercer texto que les dejé leer? O sea, ¿por qué vuelve a retomar el tema en este tercer texto? Porque va a entrar en escena otro pensador, que es un naturalista de la época, se llama George Forster. Y George Forster va a escribir a su vez otro texto que va a publicar en una revista que era muy importante en la época. Es una revista que se llama El Mercurio Alemán, Deutsche Merkur. Y digo que es muy importante porque muchos intelectuales de la época publicaron ahí, en esos tiempos, ¿no? El mismo Kant llegó a publicar varias cosas ahí. Y bueno, entonces este personaje, George Forster, ahorita se los puedo poner en la pizarra para que lo tengan, que veo que están escribiendo. Igual, a lo mejor no saben, ¿verdad? Cómo se escribe. George Forster. Bueno, que además sí lo menciona, ¿no? Lo menciona, de hecho Kant se la pasa cada rato mencionando este personaje en el texto. George Forster entonces escribe un texto que se llama Algo más sobre las razas humanas. Así se llama, Algo más sobre las razas humanas. Y en ese texto Forster va a responder a Kant, es decir, va a responder lo que Kant dijo en el texto sobre la determinación del concepto de raza humana. Y Forster, que sí creía en razas humanas, ajá, pero no va a estar de acuerdo en Kant en al menos dos puntos. Forster va a decir que podemos dar cuenta de las razas humanas por una mera descripción de características físicas, según además el lugar que ocupan las distintas razas, es decir, según la geografía, que en parte a eso se opone Kant también, y quizás ustedes más o menos habrán logrado darse cuenta a lo largo del texto cómo Kant está refiriéndose a esta idea de que no basta con la mera descripción de la naturaleza, porque está respondiendo a Forster a esta idea. Y segundo, Forster creía en las razas humanas, pero además creía que cada raza tenía su propio origen. Ajá. Entonces esta idea manténganla en mente porque es precisamente parte como el contexto que les voy a dar sobre cómo se viene desarrollando en general la teoría de las razas humanas. Pero ya les platicaba yo que hay dos posturas. Una que va a defender que hay un solo tronco común de todas las razas, entre los que defienden que hay razas humanas, y otros que van a defender que no hay un solo tronco común, sino que hay un origen para cada raza. Y Forster defiende esta idea. Y Kant no. Kant va a defender que sí hay un tronco común. ¿Vale? Esto lo viene defendiendo desde su primer texto de las razas humanas, precisamente. Bueno, entonces, bueno, por eso es que Kant va a escribir este texto sobre el uso de principios teleológicos en ese mismo año, 1785, respondiendo ahora la crítica de Forster. Bueno, entonces para que mantengan esto en mente, pues. Dice Armando que solo la primera vez dice su nombre. Sí, de ahí en fuera sí cierto, menciona el señor F. Pero bueno, sí menciona, ¿no? Forster, pues. Bueno, esto entonces como parte, ya les decía yo, de este breve contexto de cómo es que surge este texto de Kant. Ahora, yendo ahora sí como un poco más al contenido, para entender más el contenido del texto. Hay que tener en cuenta entonces qué es lo que Kant está asumiendo con esta idea de principios teleológicos. Y pues aquí lo que está asumiendo es algo entonces que va a desarrollar ya de una manera mucho más profunda en la crítica del juicio 5 años después, en 1790. Pero que ya, digamos, más o menos lo tiene claro entonces para este texto. El uso de principios teleológicos. Y vamos a ponerlo ahorita en estos términos. El uso de principios teleológicos, que como dice Kant en ese texto sobre el uso de principios teleológicos, lo que viene a hacer es completar la teoría. Recuerden ustedes que cuando veíamos en la primera sesión lo referente a la crítica de la razón pura, yo les platicaba que todo eso era solamente con respecto al conocimiento científico.
al cual también le podríamos llamar conocimiento teórico. Ajá. Entonces, bueno, ¿qué es lo que está diciendo ahí Kant? Ya desde que adelanta en este texto esta idea. Incluso la podemos ver ahí, porque creo que hasta lo tengo abierto en esa página. Ahí está. Si se ven aquí, donde dice la razón apela legítimamente en toda investigación de la naturaleza, primero a la teoría. ¿Qué quiere decir esto? Primero apela a los principios que hacen posible un conocimiento científico. Ajá. ¿Cuáles principios? Los que vimos en la primera crítica. ¿Sí? Es decir, en otros términos, pues son las categorías del entendimiento. Las que vimos en el casco pensante, ¿se acuerdan? ¿No? Cómo hasta estaba dividido las categorías en 4 partes. Ajá. Entonces, bueno, la razón, dice Kant, primero se vale de esos principios para tratar de explicar algo acerca de la naturaleza. Y solo más tarde, dice, apela a la determinación final. Es decir, solo más tarde, solo cuando esos principios no le bastan para explicar algunos fenómenos de la naturaleza, entonces apela a la determinación final. ¿Qué quiere decir con determinación final? Piénselo aristotélicamente. Apela a la causa final. Apela al telos. Ajá. Para quien me preguntaba ahí qué era eso de principios teleológicos, pues lo podemos poner ahorita en estos términos generales. Muy aristotélicamente nos referimos a la finalidad, al telos, a la causa final. Ajá, la causa final de algo, cuando tratamos de dar cuenta de algo a partir de su causa final. Ajá. Bueno. Y un poco entonces la pregunta sería aquí, ¿y en qué momento, o sea, en dónde sucede que la razón tiene que apelar a causas finales, a la determinación final, al telos, para tratar de dar cuenta cabal de un fenómeno? Se los pregunto yo a ustedes, a ver si ya con la lectura del texto tienen una idea. Piensen, piensen esto. La ciencia trata de dar cuenta de fenómenos, ¿no? O sea, imagínense la física, tratando de dar cuenta de fenómenos del mundo, o sea, el movimiento, las fuerzas mediante las cuales explica el movimiento, etc. Pero en todo este campo de la experiencia, ¿no? De los fenómenos que se presentan en nuestra experiencia, ¿en dónde toparíamos con un fenómeno que quizás no lograríamos explicar por medio de los principios de los que se vale la física, que son principios mecánicos y de los cuales damos cuenta por medio de las categorías del entendimiento, diría Kant? ¿En qué momento llegamos como ese límite? O sea, ¿en qué momento diríamos, sí puedo dar cuenta de este fenómeno? O sea, la pregunta es esa, ¿qué fenómeno dirían ustedes? ¿Puedo dar cuenta de este fenómeno por causas mecánicas, por medio de las categorías del entendimiento? Ajá. Pero no doy cuenta cabal de este fenómeno. O sea, algo se me va, algo se me escapa. ¿En qué fenómeno dirían ustedes? ¿Qué fenómeno de la naturaleza? Por ejemplo, el origen de la vida. Ajá, ahí está, ¿no? Eso puede ser Podría uno. ser con el mismo comportamiento, ¿no? O sea, por ejemplo, hace rato que hablábamos de la eutanasia, de, de pues o sea, cómo tenemos que actuar, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Puede ser, sí, entendemos ahí comportamiento primero, no todavía en términos morales, sino en un sentido mucho más naturalista, ¿no? Sí puede ser, o sea, el comportamiento en general de un ser vivo, ¿no? El origen de la vida, mencionó a alguien, ajá. En términos generales podemos decir que ese límite lo topamos en el caso de los seres orgánicos, ajá. Los seres vivos, pues. Ahí es donde parece que las explicaciones mecánicas no me bastan. Ajá, ahí es donde entonces parece que los principios del entendimiento no me son suficientes para dar cuenta de esos fenómenos. Ajá. ¿Por qué? Porque tienen, digamos, precisamente un tipo de comportamiento o tienen ciertas funciones que no parecen poder ser explicadas de manera completa, de manera total, por medio de estos principios del entendimiento. No parecen lograr ser explicados de una manera mecánicamente, sino solamente apelando a la finalidad, apelando a causas finales, porque son fenómenos, los fenómenos orgánicos, los de los seres vivos, que parecen
tener un tipo de comportamiento y funciones que son muy parecidas a las nuestras. Ajá. Es decir, a la de los seres humanos. Bueno, pues en eso está pensando Kant, precisamente. Y este es el ejemplo que va a tener en cuenta en la crítica al juicio. Ajá. Pues bueno, ustedes ya quizás tengan una idea como muy general de la crítica al juicio. Ya saben que uno de los dos temas que tocan la crítica al juicio también es el referente al del arte, ¿no? Y al de lo bello, porque claro, ese es otro fenómeno también del que no podemos dar cuenta por los conceptos del entendimiento, ¿no? El de lo bello. Entonces necesitamos también, digamos, como otros principios de explicación de lo bello. Por eso también entra en esa crítica. Pero otro fenómeno, pues es el fenómeno de lo orgánico, o de lo vivo, pues. Bueno, entonces, entrando como un poquito a la crítica del juicio que, pues de algún modo está asumiendo aquí en este texto, ¿cómo explicar primero el objetivo de esa tercera crítica? ¿Por qué surge esa tercera crítica frente a las otras dos que ya Kant pues, nos ha presentado? Es decir, la de la razón pura y la de la razón práctica. Hay que tener en cuenta esto, ¿no? Hay que tener en cuenta que con la crítica de la razón pura, lo que hemos estudiado son aquellos principios que determinan nuestro conocimiento de fenómenos de la naturaleza. Y esos principios que determinan nuestro conocimiento de fenómenos de la naturaleza son principios del entendimiento. O sea, principios a priori del entendimiento. Por el lado de la crítica de la razón práctica, lo que tuvimos fue un estudio de aquellos principios que determinan nuestro comportamiento, nuestro actuar moral en el mundo. Ajá. Y esos principios que determinan nuestro actuar moral en el mundo, que de hecho pues no son principios estrictamente porque solamente es uno, es un principio racional, es decir, es un principio de la razón pura. Ajá. Y es la ley moral. Esto pues ya lo vimos la sesión pasada. Con la crítica de la razón pura, dice Kant, se nos abre entonces el ámbito de la naturaleza. Con la crítica de la razón práctica, se nos abre el ámbito de la libertad. Ajá, porque además, pues ya les platicaba también cómo Kant va a decir que la libertad no significa carencia de ley, no es anarquía, no es poder hacer lo que uno quiera hacer, sino libertad es seguir la ley que la razón misma se da, la ley que la razón misma se impone. Eso es libertad. En ese sentido, Kant va a decir que la libertad también va a entenderse como autonomía. Eso es la autonomía. Autonomía etimológicamente pues nos refiere a esta idea, ¿no? Autonomos. Ajá. O sea, la ley que se da uno mismo. Autonomos. Ajá. Bueno. Entonces tenemos estos dos campos, pues. El de la naturaleza y el de la libertad, que refieren a dos modos de ser totalmente distintos. El ámbito de la naturaleza refiere a lo que es, digamos, tal cosa así, tal cual, refiere a lo que es y a lo que es determinado, condicionado. Es el ámbito, dice Kant, de la heteronomía, es decir, lo que está sujeto a leyes externas, que son las leyes de la naturaleza. Y, por otro lado, el ámbito de la libertad, es decir, el ámbito de lo que debe ser. No de lo que es, sino de lo que debe ser. Ajá. ¿Qué es lo que debe ser? Eso lo estipula la ley moral. Ajá. De lo que debe ser, el ámbito de la autonomía, no de la heteronomía, sino de la autonomía. Ajá. Entonces son dos modos distintos. Son dos ámbitos que refieren a dos modos distintos, digamos, de la realidad. Ajá. Dos esferas, va a decir Kant, incluso en la crítica del juicio. Son dos esferas de la realidad. Pero entonces el problema, Kant va a observar aquí un problema. Y el problema es que es un problema filosófico, además, ¿no? O sea, el problema es cómo establecer un puente entre un ámbito y el otro. ¿Por qué? Porque es un problema. Porque en nuestro caso, en el caso de los seres humanos, Kant va a observar que el ser humano, pues es un ser que precisamente está como dividido, está como escindido entre los dos.
Es decir, el ser humano es parte del ámbito de la libertad, es un ser racional, como racional entonces obedece a una ley moral en su actuar, pero a la vez tiene cuerpo. Y en tanto que es cuerpo, pertenece a la naturaleza. Pero si pertenece a la naturaleza y, según lo planteado en la crítica a la razón pura, todos los fenómenos de la naturaleza obedecen a leyes heterónomas, a las leyes de la naturaleza, entonces, ¿cómo está el asunto? O sea, ¿cómo es que un ser que decimos que es libre desde el ámbito de la libertad, o sea, desde el ámbito de la moral, que se abre con la crítica a la razón práctica, cómo es que un ser libre a la vez es un ser natural sometido a leyes de la naturaleza, es decir, a leyes externas? Ajá. ¿Cómo es, como Kant lo va a plantear, cómo es que un ser libre puede actuar en un mundo así? ¿Cómo es que un ser libre puede actuar en un mundo de leyes heterónomas, de leyes externas? Como si el ser humano fuera entonces un fenómeno más de la naturaleza, como la piedra, como el agua, como... Pero si fuera de veras como un fenómeno de la naturaleza nada más, pues entonces no es un ser libre. Pero Kant ha postulado que el ser humano es un ser libre. Ajá, porque es un ser racional y porque la razón se da a sí misma una ley que sigue en las acciones morales. Ajá. Bueno, pues entonces lo que Kant tiene que hacer es resolver ese problema. Tiene que establecer un puente entre el ámbito de la libertad y el ámbito de la naturaleza. Porque lo que se juega ahí es lo humano. Ajá. Y entonces el problema, insisto, lo podemos ver planteado de este modo. Cómo un ser libre actúa en un mundo mecánico. Bueno, pues por eso viene entonces la tercera crítica. Esto lo va a plantear Kant en el prólogo a esta tercera crítica, ¿no? Si leen el prólogo después, se van a dar cuenta que eso es lo que está planteando Kant. Y que entonces la tercera crítica lo que tendría que tratar de hacer es resolver ese problema del puente entre el ámbito de la naturaleza y el ámbito de la libertad. Un puente que entonces va a unir, digamos, dos lados que se van, digamos, dos lados opuestos en un abismo. O sea, lo que tenemos ahí es un abismo, dice Kant. Es un abismo entre el ámbito de la libertad y el ámbito de la naturaleza. Bueno, entonces aquí les tengo la diapositiva, pues, ¿no? Para resumir el asunto. Entonces tenemos la crítica a la razón pura, así por cierto es como cuando vean esto de la obra kantiana, es que refiere a la crítica a la razón pura. Ajá, o sea, es la abreviación en alemán de la crítica a la razón pura y así es como se cita. Kritik der reinen Vernunft. Y este es de la crítica a la razón práctica, Kritik der praktischen Vernunft. Ajá. Entonces la crítica a la razón pura nos abre el ámbito del saber teórico, la de la razón práctica nos abre el ámbito del saber práctico. Este ámbito del saber teórico nos refiere entonces a los fenómenos sensibles y establece los conceptos de la naturaleza, mientras que el ámbito del saber práctico refiere a acciones morales y establece el concepto de libertad. Y entonces lo que les platicaba, pues tenemos un abismo entre naturaleza y libertad. Bueno, el asunto es, como también Kant va a plantear entonces el problema del abismo entre naturaleza y libertad, es del siguiente modo, que aquellos principios que rigen en lo teórico, que son los principios del entendimiento, no rigen en lo práctico. Ajá. Y aquellos principios que rigen o legislan en lo práctico, que es la ley moral, que es puramente racional, pues no rige en lo teórico. Ajá. Bueno, entonces, ¿cómo armonizar ambos principios? ¿Cómo cerrar el abismo? Y esto, insisto, lo podemos traducir en la pregunta, ¿cómo es que un ser libre puede actuar en un mundo mecánico? O sea, en la naturaleza. Es una pregunta que la van a rescatar después los idealistas alemanes, por cierto, y la van a replantear después, ¿no? Bueno. Ahora, ¿cómo tratar de resolver el problema? No sé si hasta aquí vayamos bien o alguien tenga alguna duda.
tengo una pregunta. Es que creo que se te escucha mal, o no sé los demás si lo logran escuchar, o soy yo. No, Saúl, sí, tienes que apagar tu cámara. A ver si se escucha bien, mejor. Creo que se escucha un poquito mejor. A ver, inténtale. Sí, ya, sí se escucha. Sí, Sí. parece que sí. Ah, bueno, mejor. Más bien yo tengo como algunas, prejuicios o ideas que propiamente no he encontrado en Kant y que quisiera consultar en este momento respecto. Ah, ya se te perdió otra vez. Nos quedamos en que querías consultar sobre algunos prejuicios. No, creo que lo perdimos, ¿verdad? No, igual y por el chat, Saúl. Sí, que, ajá. Sí, porque no te oímos nada. Sí, porque sí te está fallando bastante. Sí, igual si lo puedes escribir por el chat y ahorita lo... Uno es que me gustaría saber más acerca de... No, lo perdimos. No, ajá, se quedó en que le gustaría saber más acerca de no sé qué. Del grupo, sí, tenía muy mala señal. Ah, ok, bueno, pues ya se salió. Entonces, a ver ahorita si vuelve y puede escribir por el chat. Bueno, mientras. Entonces, a ver, entonces voy siguiendo con esta idea. ¿Cómo trata de resolver Kant el problema entre el abismo que se abre, perdón, el abismo que se abre entre el ámbito de la naturaleza y el ámbito de la libertad? Bueno. Bueno, esto pues ya que se les decía, ¿no? El abismo se abre, digamos, desde un punto de vista solamente crítico, ¿no? Trascendental, es decir, es un problema filosófico. O sea, ¿a qué me refiero con esto? O sea, pues en la realidad, pues no hay ninguna duda de que somos seres naturales y que actuamos en la naturaleza, ¿no? O sea, podemos llevar a cabo acciones en la naturaleza. O sea, claro, lo que hay que tratar de resolver filosóficamente es cómo podemos actuar en la naturaleza si somos seres libres y concebimos a la naturaleza como mecánica. Ajá. Pero entonces, si se dan cuenta, es un problema de la concepción. Es un problema de nuestra concepción de la naturaleza. O sea, quizás lo podemos plantear de este modo. O sea, quizás lo que tengamos que cambiar sea como el chip en nuestra concepción de la naturaleza y pensar de otro modo la naturaleza, de un modo tal que nos permita pensar a un ser libre actuando en ella. Ajá. Entonces, este va a ser como el modo de resolver el problema. Bueno, ¿cómo lo va a tratar de resolver Kant? Apelando, por eso esta crítica se llama así, crítica a la facultad de juzgar, porque va a apelar a la facultad de juzgar. Acuérdense ustedes la división de facultades según Kant. Se las voy a poner ahora acá en la pizarra, ¿no? Teníamos, por un lado, recordarán ustedes en la crítica de la razón pura, la sensibilidad, ¿no? Que es la facultad que recibe fenómenos. Viene la imaginación, que va a ser una facultad intermedia entre la sensibilidad y el entendimiento, que el entendimiento es la facultad de los conceptos, ¿no? Es la facultad mediante la cual entonces podemos pensar fenómenos que nos son dados a la sensibilidad. Y habíamos, aparte de estos tres que habíamos visto de la primera sesión, la sesión anterior salió propiamente la razón como facultad superior. Y que la razón es la que legisla en el ámbito de lo moral, en el ámbito de lo práctico, porque ella es la que da la ley moral. Pero entonces falta aquí otra facultad. Entre la del entendimiento y la de la razón, vamos a ver que, va a decir Kant, va a estar la facultad del juicio, la facultad de juzgar. Entonces aquí vamos a tener la llamada facultad de juzgar. Que entonces va a tener, pues digamos, como su
propia independencia con respecto a las otras facultades, ¿no? Esto que luego Kant como que no lo tiene tan claro todavía en la crítica a la razón pura, pues en esta tercera crítica tiene que distinguir a la facultad de juzgar para ver si por medio de ella logramos cerrar ese abismo. ¿Y por qué por medio de ella? Porque habíamos dicho que en el ámbito teórico lo que legisla es el entendimiento con sus conceptos. Ajá. Y en el ámbito práctico lo que legisla es la razón con la ley moral. O bueno, y además de la ley moral también con las ideas de la razón, como la del alma y la de Dios, que terminan entrando para tratar de resolver aquella dialéctica entre el deber y la felicidad, ¿no? Bueno, en fin. Y entonces, como facultad intermedia entre las dos, pues está la facultad de juzgar, dice Kant. Entonces, quizás, pues, esta facultad nos ayude a establecer precisamente un puente entre el ámbito de la naturaleza, legislado por el entendimiento, y el ámbito de la moral, legislado por la razón. Ajá. Y digamos que el problema solamente se podría resolver si pensamos que entonces la facultad de juzgar como una facultad independiente e intermedia entre estas dos tiene a su vez un principio a priori. Ajá. Porque quizás como facultad independiente exija, como las otras facultades, un principio a priori que sea específico de ella. O sea, así como, digamos, la sensibilidad tiene sus propios principios, ¿no? Que son las intuiciones puras, ustedes acordarán, espacio y tiempo. La imaginación, les había yo dicho así muy rápidamente, Kant le va a llamar ahí los esquemas, que son a priori. El entendimiento, pues son las categorías. La razón es la ley moral en el caso pues del ámbito práctico, pero también están las ideas de la razón, o sea, Dios, alma y mundo. Pues quizás la facultad de juzgar tenga su propio principio a priori. Y quizás ese principio a priori sea el que nos sirva para tratar precisamente de cerrar el puente en la medida en que nos sirva para dar una explicación de aquello que no podemos explicar por medio del entendimiento. Bueno, entonces, regreso acá. Ahí está. Bueno, entonces, la facultad de juzgar, pues, es la facultad intermediaria entre el entendimiento y la razón. Es decir, estas dos facultades que cada una legisla en un ámbito diferente. Como facultad, entonces, como facultad subjetiva, reclama el derecho, dice Kant, a principios a priori. Entonces, quizás haya ahí un principio a priori que nos ayude a establecer ese puente. Bueno, vamos a ver primero la definición entonces de qué es la facultad de juzgar. Ustedes van a ver en algunas ediciones o en algunas obras, no van a encontrar como tal el término de facultad de juzgar o el concepto de facultad de juzgar, sino van a encontrar juicio con mayúscula. Ese término de juicio con mayúscula es lo que refiere a la facultad de juzgar. Y se distingue de juicio con minúscula porque el juicio pues, es como el producto de la facultad de juzgar. Es decir, la facultad de juzgar, pues lo que produce son juicios. Bueno, ¿qué es la facultad de juzgar? Dice Kant, es la facultad de pensar lo particular como contenido en lo universal. Esa definición es importante porque lo que Kant nos va a aclarar es, hay dos modos en que va a trabajar entonces esta facultad. Es decir, hay dos modos en que se puede presentar que lo particular esté contenido en lo universal. Y que entonces podamos hacer juicios sobre ese particular. Un primer modo es que lo universal esté ya dado y que entonces se busque en la experiencia un particular para subsumirlo. Y este va a ser el caso de los juicios lógicos de la crítica a la razón pura. Es decir, este es el caso que se da en el conocimiento teórico, en el conocimiento científico. O sea, en ese caso ya tenemos los universales dados. ¿Cuáles son los universales dados? Las categorías del entendimiento.
Entonces ya ahí tenemos los universales dados y lo que hacemos es buscar en la experiencia particulares para subsumirlos en ese universal. Y tenemos aquí entonces una facultad de juzgar determinante. O sea, ahí lo que hace la facultad de juzgar es determinar objetos particulares en la experiencia a partir de universales dados, es decir, a partir de conceptos del entendimiento. Ajá. Y estos juicios, pues ya les decía, Kant les va a llamar juicios lógicos teóricos. Pero tenemos otro caso en que pueda darse esto, lo particular como contenido en lo universal. Y es que lo que sea dado no sea lo universal, sino el particular. Y que entonces lo que nos haga falta es un universal en el que subsumir ese particular. Ajá. Y ahí es donde volvemos a la pregunta que les hice hace rato. ¿Cuál sería el caso de un particular dado para el cual, digamos, no tenemos un universal? ¿Ah? Es decir, para el cual los conceptos del entendimiento no nos bastan. Y ese es el caso, bueno, tenemos dos casos. Lo bello y lo orgánico. Ajá. Esos son dos casos de particulares en donde lo que nos hace falta es un universal al cual subsumirlo. Y entonces, aquí es donde quizás podamos encontrar un principio a priori que pertenezca solamente a la facultad de juzgar. Pero una facultad de juzgar que ya no va a ser determinante, porque la facultad de juzgar determinante, es decir, en su función determinante, se vale de los conceptos del entendimiento. Ajá. Entonces aquí lo que vamos a tener es, dice Kant, una facultad de juzgar reflexionante. Ajá. Es decir, lo que hace la facultad de juzgar es, una vez que se topa en la experiencia con un particular que no puede explicar con los conceptos del entendimiento, que no puede determinar con los conceptos del entendimiento, entonces reflexiona sobre sí y busca en sí un principio que logre explicar, que logre cerrar la explicación de ese fenómeno con el que se topó. Que, insisto, puede ser el de lo bello, o sea, el de un objeto bello, o puede ser el de un ser orgánico, un ser vivo. ¿Y cuál es ese principio a priori que la facultad de juzgar encuentra cuando reflexiona sobre sí mismo? El concepto de finalidad. A ver si aquí lo tengo. Bueno, está esta idea entonces de que la facultad de juzgar debe darse a sí misma una ley o un principio en la reflexión de objetos. Y esto Kant le llama autonomía, para distinguirlo de la autonomía de la moralidad. Ajá. Y entonces les decía, bueno, pues este principio, esta ley, que la facultad de juzgar se va a dar a sí misma en el caso de la reflexión, no en el caso de la función determinativa, sino en la reflexión, para tratar de comprender un fenómeno que se topa en la experiencia y que no puede terminar de explicar por los conceptos del entendimiento, pues este principio es el de finalidad. Es el concepto de finalidad. Que entonces lo podemos ponerlo así. Concepto de finalidad es un concepto a priori o un principio a priori de la facultad de juzgar reflexionante, no determinante, de la reflexionante. Ajá. O en su función reflexionante. ¿Vale? Hasta aquí, ¿vamos bien? ¿Va quedando más o menos claro esto? No sé si había un comentario ahí en el chat que luego no logro. Es lo de Saúl. A ver, voy a tratar de leer mientras, ¿no? La pregunta. Si pudiera ampliar el modo o ideas que Kant concibe de la naturaleza, me refiero a los escritos de geografía. Bueno, sí, de hecho un poquito voy a mencionar esto, ¿no? De cómo juega ahí la geografía. La ciencia evolutiva o sus consideraciones científicas que considera al hablar o referirse a la naturaleza. Y sí es cierto que en el asunto de razas humanas y geografía existe un texto de Kant sobre cómo castigar y golpear. Bueno, eso sí, no sé si existe, ahí sí lo ignoro, si existe un negro sobre cómo castigar y golpear a los negros, no lo sé, pero bueno, si le echaron un ojo y lograron llegar al final,
porque insisto que sí era un texto pesadito este, ¿no? Se habrán dado cuenta que hacia el final de este texto sobre el uso de principios teleológicos, Kant dice unas cosas horribles sobre la raza negra, ¿no? Entonces, digo, no soy igual a lo que puede hacer este mismo texto al que se refiere, pero digo, si no lo es, en este dice unas cosas espantosas hacia el final, y ya ni hablemos de los americanos, ¿no? También le toca a su parte de los americanos. ¿Nos podrías compartir esta diapositiva? O sea, volverla a mostrar, sí. Nada más la quité porque es que no lograba ver la pregunta del chat. Bueno, ahí está la diapositiva. Bueno, entonces, a ver, que si por correo. Sí, se las puedo mandar por correo, esta diapositiva. De todos modos, pues está quedando grabado, ¿no? También supongo que lo podrán ver después, volver a ver el video, y la diapositiva y todo. Pero sí, se las puedo mandar, se las mando con Xochitl. Bueno, entonces otra vez repito esta idea. Concepto de finalidad va a ser, pues, este principio a priori de la facultad de juzgar en su uso reflexionante para tratar de comprender fenómenos que el entendimiento no puede terminar de comprender. Y son el fenómeno de lo bello y el fenómeno de lo orgánico o lo vivo. Ajá. Y por eso Kant se va a enfocar en estos dos fenómenos, porque también un poco lo que va a tratar de ver en estos dos fenómenos, en el de lo bello y lo vivo, es si entonces al tratar de, cuando hacemos juicios sobre ellos, pues entonces a ver si por medio de esos juicios logramos cerrar el abismo entre libertad y naturaleza. Ajá. Bueno, nosotros no nos vamos a enfocar en lo bello, sino nos vamos a enfocar en lo orgánico. Ajá. O, como Kant lo va a poner, en el juicio teleológico. Kant va a hablar entonces de un juicio estético y un juicio teleológico. Ajá. Aunque ambos juicios, para tratar de dar cuenta de sus respectivos fenómenos, se valen de este principio de la finalidad. Pero ahorita lo voy a especificar un poquito más. ¿Cómo define Kant finalidad? Y eso también pues, es importante tenerlo en cuenta. Finalidad, dice, es la concordancia de un objeto con su concepto. ¿Ah? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta porque más o menos es así como va a entender al organismo. Ajá, es decir, Kant va a entender que un ser orgánico es orgánico en la medida en que parece que el concepto está allí, en la materia. Pero ahorita voy a explicar eso un poquito más detalladamente. Ajá. Déjenme ver qué hay por acá. Están platicando de las grabaciones. Ok. Bueno, paso a la siguiente diapositiva. Bueno, ahí está. Por eso es necesaria una tercera crítica. Entonces, bueno, el concepto de finalidad como principio a priori de la facultad de juzgar reflexionante. Kant lo va a entender entonces, y esto lo va a decir en el prólogo todavía de la crítica del juicio, va a decir que la finalidad se debe entender como el fundamento subyacente en la naturaleza para la unidad de lo suprasensible y lo sensible. O en otros términos, como el fundamento subyacente en la naturaleza para cerrar el abismo entre pues, la naturaleza y la libertad. Que responde entonces a esta idea de tratar de cambiar el chip, ¿no? O sea, tratar de cambiar la concepción de la naturaleza. O sea, ir más allá de aquella concepción mecanicista que teníamos con la crítica a la razón pura. Y que tenemos entonces desde el punto de vista del conocimiento científico, sobre todo de la física mecánica. Ajá. ¿Qué intenta hacer Kant entonces con esta tercera crítica? Abrir otro modo de pensar la naturaleza, más allá de la perspectiva mecanicista. Y ese otro modo de pensar la naturaleza va a ser desde la finalidad. Ajá, o sea, pensar la naturaleza no como mecánica solamente, sino como finalística. Ajá, por eso la finalidad se piensa como el fundamento subyacente en la naturaleza para la unidad de lo suprasensible y lo sensible. Bueno,
Entonces, bueno, esto ya lo he repetido varias veces, este principio a priori de nuestra reflexión sobre objetos de la naturaleza. Y entonces vamos a tener, pues bueno, que teníamos esta distinción, ¿no? Naturaleza, esfera de la heteronomía, de fenómenos condicionados, libertad, esfera autónoma de lo incondicionado. Y esto es, digamos, lo que tratamos de relacionar por medio del concepto de finalidad. Pues esto también ya se los había dicho, ¿no? El problema de la crítica de la facultad de juzgar puede plantearse del siguiente modo: ¿cómo es posible pensar la acción humana en un mundo heterónomo, en un mundo mecánico? ¿Cómo pueden realizarse los fines de la libertad en un mundo que está sujeto a leyes mecánicas? Y con esta pregunta, que la vuelvo a recordar aquí, entonces voy a tratar de explicar ahora cómo es que para Kant, pues el concepto de finalidad tendría que tratar de cerrar pues ese abismo. Es decir, cómo tendría que tratar de responder a estas preguntas. Porque digamos que entonces si el concepto de finalidad es este concepto que nos va a servir para tratar de dar cuenta de un fenómeno como lo es el del orgánico, el del ser vivo, el del cuerpo orgánico, entonces el modo de explicación que demos por medio del concepto de finalidad de un cuerpo orgánico nos va a cambiar entonces la perspectiva acerca de la naturaleza, acerca entonces de lo que somos nosotros también como naturaleza. Porque esto que ya les había dicho yo hace rato, hay que pensar que somos un cuerpo y somos un cuerpo en la naturaleza. Somos materia, somos materialidad. Pero entonces la pregunta es, ¿qué tipo de materialidad somos? O sea, nuestra materialidad es la misma que la materialidad de la piedra, que la materialidad, digamos, del agua, de cualquier otro fenómeno de la naturaleza que sea inorgánico. No, ese es el asunto. Nuestra materialidad es distinta. Nuestra materialidad es una materialidad orgánica. Es una materialidad que se organiza a sí misma y por eso es viva. Entonces, aquí que el concepto de finalidad trate de dar cuenta entonces de este tipo de materialidad, de los cuerpos orgánicos, del cual somos parte, porque nuestro cuerpo es un cuerpo orgánico, es un cuerpo vivo. Entonces esto va, digamos, a tratar de, o esto debería haber cerrado para Kant ese puente entre libertad y naturaleza. Justamente en el sentido entonces en el que nos tendríamos que concebir no como un cuerpo sujeto a meras leyes mecánicas, sino como un cuerpo que se organiza a sí mismo. Como un cuerpo que actúa por una causa final y no solamente por causas eficientes. Bueno. Y entonces, bueno, les pongo rápido la división de la crítica de la facultad de juzgar. Pues lo que tenemos es esta división, ¿no? Ya les decía, una división en juicio estético, que es la primera parte. Ahí es donde vamos a ver todo el análisis acerca de los fenómenos de lo bello y lo sublime. Eso no nos va a interesar a nosotros, pero bueno, ¿qué es lo que hace el juicio estético? Dice Kant, lo que hace es juzgar la finalidad formal. Es decir, lo que hace es juzgar solamente la finalidad en relación con la representación del sujeto. Es decir, cuando yo me represento cualquier objeto que considero que es bello, que voy a juzgar como bello. Uno de los ejemplos clásicos de Kant pues, es la rosa, cuando vamos caminando en un jardín y nos topamos una rosa y nos parece bella, lo que estamos juzgando ahí es la finalidad de esa representación de la rosa, la finalidad formal de esa representación de la rosa, es decir, en relación con nuestras facultades cognitivas, en relación con el sujeto, nada más. Pero en el caso del juicio teleológico no juzgamos la representación. En el caso del juicio teleológico juzgamos, dice Kant, lo que llamamos finalidad real, es decir, en relación con el objeto mismo. Pero no estamos determinando el objeto. Porque acuérdense que esta función de la facultad de juzgar no es una función determinativa.
Ajá. Es una función solamente reflexiva. Es decir, no estamos determinando nada del objeto, simplemente estamos tratando de dar una explicación que quizás nos ayude a terminar de comprender un fenómeno. Pero sí está dirigida al objeto mismo, ¿vale? O sea, sin determinarlo, pero está dirigida al objeto mismo, no a nuestra representación del objeto, como va a ser en el caso de lo bello y lo sublime. Bueno, entonces nosotros nos vamos a enfocar a este. Y lo que vamos a tener entonces es lo siguiente. Espérame tanto, me voy a saltar las diapositivas. A ver, en lo que me salto, porque tengo ahí en medio pues, todas las referentes al juicio estético. Hasta aquí, ¿vamos bien? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Que alguien se haya perdido en algún momento? ¿No? Yo tendría dos preguntas muy breves. Sí, a ver, Jorge, La primera Saúl. sería si esa libertad que existiría con el juicio teleológico otorgaría también una especie de dominio sobre la naturaleza, dado que el modo o la materialidad del cuerpo humano no es igual al de otros, se determina a sí mismo según una finalidad. Sí tendría en ese caso una especie de dominio predominante para la demás materialidad. Sí, y ahorita voy a explicar un poquito eso. No me voy a detener en ello, pero lo puedo explicar rápido. También Pero hay sí. una pregunta en el chat de si podrías hacer nuevamente la distinción entre facultad de juzgar reflexionante y determinante. Sí, ahorita la vuelvo a repetir. No sé si tenías otra pregunta, Jorge, antes de irme a eso. Sí, tenía otra, pero mejor la plantearé de mejor manera y luego la escribo. Ok, Gracias. vale. Pero sí, esta primera pregunta que planteaste, ahorita la puedo decir algo al respecto, pero en parte sí, porque lo que vamos a tener es que el concepto de finalidad como principio de la facultad de juzgar reflexionante sí nos va a ayudar a cerrar una explicación que no se cierra con los conceptos del entendimiento, pero en última instancia, pues ya sabemos que en Kant esto funciona así, ¿no? Es decir, que funciona que, ¿para qué quiero yo tratar de comprender un fenómeno de la naturaleza si no es para en última instancia dominarlo? Ajá. Entonces, claro, sí hay una idea también de dominación de la naturaleza. O sea, es curioso porque Kant abre en la crítica del juicio otra perspectiva de la naturaleza que no es la mecanicista, que además es por la que van a pasar los románticos, ajá, pero que en última instancia en Kant sí tiene todavía como esta connotación de dominio. Ajá, y lo vamos a ver con el juicio teleológico, porque el juicio teleológico lo va a dividir también en dos. Entonces, ahorita, y en uno de esos dos va a salir ahí como una idea también precisamente como de dominio. Con respecto a lo de la facultad de juzgar reflexionante y determinante, la facultad de juzgar determinante, ahí me refiero como, digamos, como a la función, ¿no? De la facultad de juzgar, como qué función tiene la facultad de juzgar. Entonces, en su función determinante, cuando tenemos una facultad de juzgar determinante, lo que hace la facultad de juzgar ahí es apelar a los conceptos del entendimiento para hacer juicios sobre fenómenos de la naturaleza, cuando nos bastan los conceptos del entendimiento para comprender algún fenómeno de la naturaleza. Ajá. Pero esa es la idea. La facultad de juzgar determinante se vale de los conceptos del entendimiento para formar juicios sobre fenómenos de la naturaleza. La facultad de juzgar reflexionante, lo que va a suceder es que cuando nos topamos con fenómenos en la experiencia que no pueden ser plenamente determinados con los conceptos del entendimiento, es decir, cuya explicación no se cierra con los conceptos del entendimiento, sino que hace falta algo más para terminar de cerrar esa explicación, entonces la facultad de juzgar reflexiona sobre sí y busca en sí misma un principio que se dé para terminar de cerrar esa comprensión. Y ese principio que encuentra es el de finalidad, el concepto de finalidad. No sé si quedó un poquito más claro, Saúl, con esto.
Ajá, o sea, la facultad reflexionante no va a apelar a los conceptos del entendimiento, sino que reflexiona sobre sí misma y busca en sí misma un principio a priori. Y el principio a priori que encuentra es el concepto de finalidad. Y con ello intenta entonces cerrar una explicación sobre un fenómeno. ¿Qué fenómenos? Lo bello y lo orgánico, para los cuales no bastan los conceptos del entendimiento. Entonces, no sé, espero que haya quedado un poquito más claro. Saúl, tú me dirás. ¿Alguien más quería preguntar algo? Profesor, por conceptos del entendimiento, ¿se refiere a todos los conceptos pensables? Sí, podemos aquí pensar en general, ¿no? Nosotros vimos la primera sesión lo que Kant llama los conceptos puros. Ajá, es decir, hay conceptos puros que son las categorías y que solamente son 12. Esos son como, digamos, los conceptos originarios del entendimiento, pero a partir de ellos, sí, el entendimiento puede formarse ya conceptos secundarios o derivados, que pues, son los conceptos de las cosas, ¿no? O sea, podemos formarnos, pues nos vamos formando el concepto, digamos, de lápiz, de mesa, como tal cual dijiste, de cuánto concepto podemos pensar, que son derivados de los conceptos puros, o sea, las categorías. Uh-huh. Y que además se van formando, o sea, sí son derivados de las categorías, pero también se van formando con la experiencia. O sea, ella va influyendo la experiencia también. Uh-huh. Que claro, todo esto lo he puesto así como en términos muy, muy generales, ¿no? Es como nada más para darles como un panorama a todo esto, pero sí hay como muchos más detalles de fondo, obviamente. ¿Vale? Bueno, entonces, bueno, ahora sí. Profesor, bueno, ¿Qué pasa? aquí, Sí, sí, sí. profesor, disculpe, es que está, bueno, en la definición de finalidad puso que era la concordancia de un objeto con su concepto, Sí. pero también estoy entendiendo que esta noción de finalidad la está metiendo Kant justo porque hay fenómenos que no pueden ser pensados mediante conceptos o algo así, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Sí. ¿Tienes ahí alguna confusión entonces? Pues sí, o sea, o sea, si justo hay cosas que no se pueden pensar mediante conceptos, ¿cómo es que la finalidad es la concordancia del objeto con su concepto si de hecho no hay concepto, ¿no? Porque, o sea, estos fenómenos no se pueden pensar mediante conceptos. O, bueno, es que ahí No no se sé, puede tengo una empezar confusión. cabalmente mediante las categorías del entendimiento. O sea, los conceptos puros del entendimiento muy específicamente. Ajá. En otros términos, no se puede dar una explicación plenamente adecuada desde una perspectiva mecanicista, que sobre eso es lo que trabajan, sobre lo que trabajan las categorías del entendimiento. Uh-huh. A eso es como lo que me refiero. Ahora, ¿qué quiere decir esta definición de finalidad como la concordancia del objeto con su concepto? Ahorita voy a ello, precisamente. Ahorita voy a tratar de detallar esa idea. Ajá. Entonces, a ver si ahorita queda un poquito más claro. Dice Saúl, y cuando la explicación va sobre la representación del objeto, ok, cuando la explicación va sobre la representación del objeto, es el juicio reflexionante estético, que es el caso de lo bello y lo sublime. Ajá. Cuando va no sobre la representación del objeto, sino directamente sobre el objeto, entonces es el juicio teleológico, reflexionante teleológico. Ajá, es decir, el juicio reflexionante se divide en dos, estético y teleológico. Bueno, para ir terminando, porque ya no queda mucho tampoco. No, que esto no, espérenme, ya estaba yo perdido con la diapositiva. Esto. Ahí está. Bueno, entonces vamos a la facultad de juzgar reflexionante. No sé por qué me volvió a aparecer esto, qué horror. A ver, espérenme tantito, déjenme cierro bien. Ok, ahí está. Va otra vez. Espérenme tanto, es que no sé qué pasó aquí con mis diapositivas. Ya, ahí está. O sí, va. Bueno, entonces vamos a la facultad de juzgar reflexionante teleológica. Ajá. La estética no nos interesa a nosotros.
la teleológica. Bueno, Kant va a decir entonces que la facultad de juzgar reflexionante teleológica lo que hace es juzgar a particulares de la experiencia, en este caso los seres orgánicos. Esta precisión que hace Kant es importante, como si fueran seres naturales con una causalidad finalística. Esto es, como si la naturaleza se produjera a sí misma en esos productos suyos. Es decir, como si la naturaleza fuera técnica, dice Kant, por sí misma. ¿Por qué es importante esta precisión? Como si. Porque recuerden que es el juicio reflexionante, no es el juicio determinante. Ajá. Es decir, aquí la facultad de juzgar no está determinando nada del objeto, porque eso lo hacen las categorías del entendimiento. Ajá. Entonces no estamos determinando, estamos solamente tratando de comprender ese objeto de otro modo, más allá de cómo lo comprendería el entendimiento con sus categorías. Como no hay determinación, entonces no podemos decir estrictamente que los seres orgánicos son seres naturales con una causalidad finalística, sino solamente lo que podemos decir es que parece que en ellos se da una causalidad finalística. Ajá, es decir, juzgamos solamente como si ellos fueran seres finalísticos. Pero no, Kant no se atreve a dar, por las implicaciones trascendentales de su filosofía, de su propuesta, no se atreve a dar el salto a decir que los seres orgánicos, los seres vivos, son seres finalísticos. Solamente dice que lo que podemos decir es, pues es como si fueran seres finalísticos. Parece que lo son. Ajá. En otros términos, ¿qué querría decir pensar a los seres orgánicos como seres finalísticos? Pensar como si ellos fueran algo así como sujetos, como si fueran subjetividades. Ajá. Y aquí es donde vamos a tener la distinción en Kant entre finalidad objetiva formal y finalidad objetiva, creo que real. Ahorita vemos cómo lo pone. La finalidad objetiva formal se refiere a las figuras geométricas y dice Kant que no se está refiriendo a esta. Nos referimos a la finalidad objetiva material. Lo que estamos juzgando aquí es la materialidad de algunos seres. Ajá. En este caso, de los seres orgánicos. Y entonces juzgamos esa materialidad como si fuera, como si estuviera actuando, como si estuviera funcionando por causas finales. Ajá. Pero esta precisión siempre es importante en Kant. ¿Cómo sí? ¿Cómo sí? O sea, no podemos decir que de hecho esa materialidad funciona finalísticamente. Lo único que podemos decir es que parece que funciona finalísticamente. Ajá. Pero ¿alguien quería decir algo? ¿No? Bueno. Esta finalidad objetiva material a su vez la va a dividir, y aquí es donde va a entrar lo que preguntaba alguien, entre finalidad relativa y la va a dividir entre finalidad interna. Ahorita va a salir la finalidad interna. La finalidad relativa se refiere a la utilidad de un ser con respecto a otro ser. Es decir, y esto, por ejemplo, podemos pensar que lo han intentado hacer ciertos discursos naturalistas que Kant tiene en cuenta. Hay ciertos discursos que han intentado hacer, digamos, como una clasificación de seres a partir de la utilidad. Es decir, a partir de lo que Kant llama una finalidad relativa. Y entonces podemos pensar que los seres inorgánicos son útiles para todos los seres orgánicos. Es decir, que todos los seres orgánicos se valen de los seres inorgánicos. Ajá. Por ejemplo, las plantas y los animales se valen de algún modo de la materia inorgánica. Ajá. Ya sea para alimentarse de ella, ya sea para construir sus guaridas, sus nidos, lo que sea. Ajá. Hay una utilidad. Y podemos pensar
que vamos a hacer también una clasificación entonces donde pongamos a los seres orgánicos vegetales como útiles para los seres orgánicos animales, en la medida en que los seres orgánicos animales pues se alimentan de los vegetales. Ajá. Y podemos pensar en este esquema, digamos, que en la cima de esta escala está el ser humano. Y entonces toda la naturaleza pues está como entregada al ser humano y el ser humano puede valerse de toda la naturaleza. Ajá. Este es un modo de comprender la naturaleza, ajá, de comprender, digamos, sobre todo a los seres orgánicos, desde una finalidad relativa. Pero otro modo, que es al que le importa más a Kant, y que es el que nos va a importar más a nosotros, es lo que él llama finalidad interna. Es decir, que no haya, que no pensemos a los seres naturales por medio de una finalidad que les es externa a partir de una utilidad, es decir, que tengan una finalidad según la utilidad que les da otro ser, sino a partir de una finalidad interna. Ajá, es decir, que el hecho de que un cuerpo orgánico se produzca a sí mismo, se organice a sí mismo. Eso es lo que Kant está entendiendo ahí por finalidad interna. Y aquí, o sea, justamente aquí lo que ve Kant es cómo el concepto de finalidad entonces nos ayuda a comprender de este modo a los seres orgánicos. Bueno, pues ahí tenemos entonces, pues es cómo trabaja prácticamente, digamos, las ciencias de la vida, ¿no? Lo que ahora conocemos como la biología. Aunque hay debates, por supuesto. O sea, en biología actualmente todavía hay debates de si para explicar a los seres vivos, es decir, para explicar a las plantas, a los animales, a las bacterias, etcétera, hay que valerse de explicaciones teleológicas, es decir, hay que valerse de causas finales, o bastan con las causas mecánicas. Ajá, es decir, si basta con las causas eficientes. Pero todavía hay un debate que incluso es muy contemporáneo, ¿no? Y vemos defensores en filosofía de la biología por ambos bandos. Un debate entonces que es muy también de la época de Kant. Kant va a defender entonces que solamente podemos explicar a los seres vivos por medio del concepto de finalidad. Y por eso Kant va a llamar a los seres vivos o a los organismos como fines naturales. Ajá. Bueno, ahora, ¿cómo va a funcionar ahí el concepto de finalidad en el caso de los seres orgánicos? Y con esto ya voy a cerrar y vamos ahí a dejarle entonces pendiente sobre cómo entonces todo esto va a trabajar con el asunto de las razas. Ajá. Bueno, ¿cómo funciona ahí el concepto de finalidad? Entonces, para tratar de dar cuenta de un organismo. De un organismo entendido como fin natural. Tenemos entonces lo siguiente, que un organismo, desde el concepto de finalidad, lo vamos a entender como causa y efecto de sí. Es decir, un organismo es un ser autopoyético. Ajá. Aquí estoy retomando un concepto que de hecho Kant no utiliza. O sea, está como la idea de que un organismo se crea a sí mismo. Es una materialidad que se produce a sí misma. Ajá. Aunque el concepto es mucho más reciente. Es un concepto, de hecho, que es introducido por unos biólogos chilenos. Se llama uno que se apellida Varela y otro que se apellida Maturana, que trabajan juntos, Varela y Maturana. Ellos son los que introducen el concepto de autopoiesis para comprender a los seres vivos. Y ellos definen a los seres vivos como seres autopoyéticos, es decir, seres que se crean a sí mismos, que se producen a sí mismos. Entonces, esto ya está desde Kant. Ajá, y pues de algún modo también es la idea aristotélica. O sea, Aristóteles también, cuando trata de dar cuenta de los seres vivos, pues lo trata de hacer desde la causa final. Y entonces también tenemos una idea de que un ser vivo es un ser cuya materialidad pues, se produce a sí misma. ¿Se produce a sí misma desde dónde? O sea, ¿por qué es que esta materialidad tiene este poder, esta capacidad de crearse a sí misma? Es decir, de producir todas sus partes. Ajá.
¿Qué decía Aristóteles? A ver si alguien por ahí tiene como una idea para... Y ahorita lo paso a Kant. ¿Qué diría Aristóteles? ¿Cómo la materialidad en el caso de los seres vivos es capaz de producirse a sí misma? Es decir, ¿cómo en el caso de los seres vivos la materialidad puede producir toda la totalidad de sus partes? Por ejemplo, en el crecimiento, cuando un ser vivo va creciendo y va desarrollando a lo largo del tiempo, pues todas sus partecitas. ¿Cómo Aristóteles, a ver, quién me dice cómo Aristóteles trataría de dar una explicación a eso? Sí, es Humberto Maturana, efectivamente. Humberto Maturana, es que no me acordaba su nombre. Es Humberto Maturana y el otro es Varela, pero tampoco me acuerdo su nombre exactamente. Pero a ver, ¿quién me...? A ver, sí, ¿quién está hablando? Podría ser, bueno, es que entiendo que estos organismos autopoéticos no están como determinados mecánicamente. Pienso, por Ajá. ejemplo, un animal, no sé, se quema y entonces ya no se vuelve a acercar al fuego. O sea, No, no, pero a ver, mi pregunta va por otro lado. O sea, va como, cuando hablamos de que un ser vivo se desarrolla a sí mismo, de que tiene esta capacidad de desarrollarse a sí mismo. Por ejemplo, cuando nace un ser vivo, desde que se empieza a gestar, bueno, antes de nacer, desde que se empieza a gestar, ¿no? Hasta que nace y después empieza a crecer, vemos ahí todo un trabajo, ¿no?, de la materia, en donde la materia se va produciendo a sí misma, es decir, poco a poco va creando sus partes, ¿no? Bueno, nosotros ya nos enseñaron, ¿no?, en la primaria, cómo desde la gestación, pues vemos ahí una celulita que poco a poco se va multiplicando, ¿no? Y además va creando ahí un cuerpo que va produciendo cada uno de los miembros, ¿no? ¿Cómo es posible eso? O sea, claro, nosotros ya tenemos una respuesta desde la ciencia actual. O sea, eso es posible por una información genética que se va transmitiendo. Pero esto no lo sabían ni Aristóteles ni Kant. Por eso va la pregunta, ¿cómo trata de explicar Aristóteles eso? O sea, ¿qué es lo que hace que la materia trabaje de ese modo, según Aristóteles? ¿Nadie tiene ni una idea? Otra forma de preguntarlo, ¿qué es lo que determina la materia en general para Aristóteles? Y por lo tanto va a determinar también la materia viva. O sea, claro, está trabajando ahí el acto de la potencia, pero todavía mucho más específico. ¿Qué es lo que hace? Vamos a ponerlo así, ya que metieron ahí lo del acto de la potencia. ¿Qué es lo que hace que de un huevo de gallina, que en potencia es una gallina, es decir, de un huevo de gallina en potencia va a salir una gallina? ¿Qué es lo que hace que de esa materia se produzca una gallina? O sea, ¿qué es lo que hace que se pase de la potencia al acto en esa materialidad? Dice, bueno, que está un poco confundida Sofía, pero para Aristóteles sería posible porque ya está en su esencia. Ahí está un concepto clave, esencia, que dicho organismo sea así. Exacto. ¿Y dónde está la esencia, según Aristóteles? ¿En el alma? Ok, podemos decir el alma. Ajá. Que el alma, dirá Aristóteles, es algo así como la forma, ¿no?, del ser vivo. O sea, acuérdense la teoría dilemórfica. Ajá, todas las cosas están compuestas de materia y forma. En el caso del ser vivo, la forma es su alma. Entonces, la forma o el eidos es lo que determina una materia. El eidos, dice Aristóteles, es lo que hace que la materia viva se vaya desarrollando a sí misma. El eidos es lo que hace que, pues precisamente, de un huevo de gallina vaya a surgir una gallina. Y que no vaya a surgir, pues, otra cosa. O sea, que no vaya a surgir un león, por ejemplo. Ajá. Bueno, ¿por qué apeló a Aristóteles? Porque Kant va a tener una respuesta muy similar. Kant va a decir que lo que trabaja en la materia viva, pues no va a decir eidos, no va a decir forma, pero va a dar una respuesta muy parecida.
va a decir que es algo así como un concepto. Y por eso ahí está la idea. Es como si un concepto estuviera ahí trabajando la materia. Vamos a hacer una analogía para que se entienda esto. La analogía con el arte. Porque además es casi como lo pone Kant. Cuando el artista va a producir una obra de arte, podemos decir, si me lo conceden, ¿no? Podemos decir que antes de trabajar la materia, tiene él una idea o un concepto de lo que quiere hacer. Ajá. Y a partir de esa idea o concepto que tiene en su mente, es decir, que está en la mente del artista, entonces el artista va a la materia, trabaja la materia y produce lo que quiere. Y entonces tenemos la obra de arte. Ajá. Pues análogamente sucedería con el organismo. Con la diferencia, dirá Kant, de que en el organismo el artista o el creador no está fuera de la materia, sino que está ahí adentro. O en otros términos, con la diferencia de que en el organismo el concepto o la idea a partir del cual se crea ese organismo no está fuera, sino que está ahí adentro, está ahí mismo en la materia. Y por eso es que un organismo puede producirse a sí mismo. Entonces, desde esta analogía, el organismo es como si fuera algo así como una obra de arte cuyo concepto no está fuera, sino está dentro. Por eso el modo en que lo plantea Kant es que en los seres orgánicos es como si la naturaleza fuera por sí misma técnica. O sea, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que la naturaleza sea en sí misma o por sí misma técnica? Pues que el artista no está fuera, sino que está ahí adentro. ¿Vale? Y por eso entonces esa definición de finalidad era importante. Finalidad es la concordancia del objeto con su concepto. Porque entonces eso parece, o sea, cuando entendemos ahora el organismo así, entonces me parece que se entiende un poco más esa definición de finalidad. O sea, el organismo es esta materialidad que es trabajada por un concepto que subyace en esa materialidad misma. Ajá. Y entonces podemos decir que en el organismo hay una coincidencia de la materia, del objeto, con su concepto mismo. Lo que tenemos entonces ahí como si el concepto estuviera trabajando en esa materia y estuviera informando a la materia cómo es que debe de irse produciendo. Esa es una explicación finalística. O sea, hay una causa final dada por el concepto. Ajá. O sea, un concepto que le está informando a la materia y le está diciendo a la materia, a ver, tu materia de este huevo de gallina, me tienes que sacar de aquí una gallina. Ajá. Entonces hay un fin. Hay un fin que es la gallina. Y entonces de ese huevo tiene que salir la gallina. Ajá. Se dan cuenta, es prácticamente Aristóteles, es casi Aristóteles, la causa final de Aristóteles, con la diferencia de que en Kant, como estamos hablando desde el punto de vista del juicio reflexionante, no podemos decir esto de una manera en que estemos determinando el fenómeno, sino que solamente lo decimos como si. Ajá. Es decir, parece que así funciona, parece que así trabaja la materia en estos casos. Ajá. Pero no nos podemos atrever a decir que efectivamente así trabaja. Para Kant no podemos dar ese salto. Bueno, creo que esa es otra cosa del módulo. Bueno, entonces, no sé si hasta aquí tengan ustedes alguna duda. Y nada más voy a cerrar con una última idea, que eso me va a dar el puente al texto ¿cómo se llama este? Perdón, sobre el uso de principios teleológicos. ¿No? ¿Ninguna duda, ninguna cuestión? Bueno, entonces los organismos no son mecánicos, o sea, ¿qué sería entonces lo mecánico? O sea, podemos decir, los organismos, en tanto que son materia, en tanto que son cuerpo,
tienen algo de mecánicos. Ajá, es decir, hay algo de ellos que sí se puede explicar de manera mecánica, pero no del todo. Ajá. ¿Por qué? Porque precisamente tenemos como estas funciones, como por ejemplo la del desarrollo, la del crecimiento, ¿no? La del desarrollo que ahora le llamarían los biólogos ontogénico, la del crecimiento, estos fenómenos que parece, dice Kant, que parece que no pueden explicarse mecánicamente. O sea, parece que para esos fenómenos hay que apelar a la finalidad. Ajá, para cerrar una explicación de estos fenómenos. Ajá, entonces, no es que no sean mecánicos, pero no son absolutamente mecánicos. Ujú. Ese es el asunto. ¿Vale? No sé si alguien más quería decir algo. ¿Y qué tanto con eso transgredería, por decirlo de alguna manera, el ámbito de lo fenoménico? Porque sería una especulación, finalmente. Esa es una buena pregunta, porque sí, efectivamente, transgrede un poco el ámbito de la especulación, es decir, el ámbito de la determinación teórica, pero en última instancia lo que Kant va a decir en la crítica del juicio es que aquí la finalidad nos ayuda a cerrar o a completar aquella explicación teórica en el caso de estos fenómenos. Uh-huh. Entonces sí, hay como una especie de transgresión, pero que es necesaria para terminar de cerrar una explicación, una comprensión teórica de estos fenómenos. Ajá. Bueno, ahora sí, voy a cerrar con esta idea. Alguien por acá pregunta, muy interesante, que si el concepto del organismo es su ADN. Pues sí, es lo que podríamos llamar ahora como el ADN, ¿no? Pero insisto, es que ellos no sabían todo esto, o sea, no tenían todavía como todos estos datos. Entonces, ¿cómo trataron de explicar esto? Pues Aristóteles con el eidos, ¿no? Con la forma, y Kant, pues con la idea de un concepto que habita la materia. Ajá. Que en última instancia, pues sí, esto va a ir derivando poco a poco en ya después como en la idea del ADN, ¿no? Pero por lo mientras ellos pues pueden postular solamente esto. Uh-huh. ¿En dónde va a haber Kant esta idea de un concepto subyaciendo a la materia y que se conecta mucho con esta idea del ADN precisamente? Hay ya ciertos teóricos de la época que pues no hablan como tal de un concepto que habita la materia, porque pues, son más naturalistas, ¿no? Son más empiristas, pero que sí están postulando por ahí una idea muy parecida, y es la idea de una fuerza vital. A eso se les conocen como vitalistas. Son biólogos vitalistas, que están postulando entonces una fuerza vital que trabaja, que no son las fuerzas mecánicas, ajá, que postulan los físicos, los mecanicistas, dicen ellos, es una fuerza que de hecho es contraria a las fuerzas mecánicas, porque las fuerzas mecánicas, dicen ellos, son fuerzas de muerte. Y esta fuerza vital que anima a los seres vivos es una fuerza que va contra esas fuerzas de muerte. Ajá. Pues Kant ve entonces esta idea de un concepto subyacente en la materia en la postulación que están haciendo varios naturalistas de una fuerza vital. Ajá. Específicamente uno de ellos, Blumenbach. Eso lo va a retomar ya la siguiente sesión, de hecho. ¿Por qué? Porque a partir de esta fuerza vital es que Kant va a tratar de explicar la génesis de las razas. Uh-huh. Por la fuerza vital, Kant va a explicar, o va a tratar de dar cuenta de que la especie humana es solamente una, es decir, que solamente hay un tronco común, y solamente hay un tronco común porque solamente hay una sola fuerza vital humana que se dispersa, esto sí, pues en diferentes individuos. Ajá. Y por la fuerza vital va a tratar de explicar entonces las razas humanas. ¿Cómo lo va a hacer? Pues lo que va a decir es que esta fuerza vital se va diferenciando en los diferentes individuos, o sea, cada vez que esta fuerza vital va dando lugar a individuos particulares y que estos individuos empiezan a dispersar en el espacio, es decir, geográficamente, y ahí es donde alguien preguntaba por la geografía, porque aquí es donde va a entrar la geografía. Cuando estos individuos se empiezan a dispersar geográficamente, entonces esta fuerza vital también empieza a sufrir, digamos, como algunas modificaciones, según la región en donde estos individuos empiecen a, digamos, plantarse.
¿De qué va a depender estas modificaciones de la fuerza vital que se van a ver, digamos, manifiestas en rasgos físicos? Va a depender de condiciones ambientales, como el clima, como la tierra, el aire, etcétera. Si hay mucho calor, si hay frío, entonces esto va, digamos, va cambiando los rasgos físicos, que a su vez entonces también van produciendo cambios en la fuerza vital que se van heredando. Y eso es lo que va produciendo las razas, ¿vale? Pero eso ya lo puedo explicar más detalladamente la siguiente sesión, donde vamos a ir metiendo precisamente pues ya esta perspectiva geográfica y pues también antropológica, ¿vale? Pero aquí está la base, o sea, aquí está la base con esto. Porque entonces, ¿qué es lo que, por eso era importante que les explicara todo esto para entender este texto sobre el uso de principios teleológicos? Porque justamente tal cual, como está abriendo Kant el texto, que se los mostré hace ratito, ¿no? Donde decía Kant, se los pongo rápido otra vez. Espérenme, es que me tapa esto. La razón apela legítimamente en toda investigación de la naturaleza, primero a la teoría. O sea, primero a los principios del entendimiento. Y solo más tarde a la determinación final. ¿Qué es lo que va a hacer entonces en este texto? Va a defender frente a Forster, porque acuérdense ustedes que yo les decía que Forster, que es este naturalista al que está respondiendo, Forster decía que podemos dar cuenta de las razas por una mera descripción de sus rasgos físicos a partir de la experiencia. Y claro, también dependiendo de la geografía. Pero podemos partir de la experiencia y se acabó. Pero Kant lo que va a decir es, sí, pero si te queremos dar cuenta de las razas, no solamente por su distribución geográfica, sino por su origen, es decir, por el linaje del que dependen, entonces tenemos que apelar a otro tipo de principios explicativos que no son los meramente teóricos del entendimiento. Tenemos que apelar al concepto de finalidad, mediante el cual entonces postulamos una fuerza vital que trabaja la materia, que se dispersa en los individuos y que por medio de esa dispersión entonces también se va modificando. Y entonces ahí podemos ir viendo cuáles son los linajes de las razas y cómo esta fuerza vital entonces se va modificando en cada una de las razas. Y eso es lo que Kant va a llamar una historia de la naturaleza, frente a una descripción de la naturaleza, que era lo que defendía solamente Forster. O sea, Kant va a decir, para explicar las razas humanas, no nos basta con una descripción de la naturaleza, no nos basta con la teoría, sino que tenemos que apelar a una historia de la naturaleza. Y para dar cuenta de una historia de la naturaleza, necesitamos el concepto de finalidad, necesitamos principios teleológicos. ¿Vale? Y pues es todo esto que les he planteado, que les he bosquejado con la crítica del juicio precisamente. O sea, ¿en dónde entran los juicios teleológicos? ¿En qué momento? Cuando no nos alcanzan los principios teóricos del entendimiento. Bueno, yo le dejaría aquí y que lo retomáramos la siguiente sesión. No sé si alguien quiera comentar algo, preguntar. Sí, dos preguntas que pues yo no daría tiempo de responder aquí. No sé si con esas podríamos empezar la siguiente sesión. ¿Qué serían, cómo se respondería lo que usted llamaba como puente entre el ámbito natural determinado, el de la ley, la legalidad, y el ámbito de la moral, el de la razón, el de la libertad humana? Esa sería la primera pregunta, ¿cómo se respondería con el concepto de finalidad? Y la segunda sería si Kant parte de la determinación de la finalidad y habla como sí, utilizando el como sí en lugar de Aristóteles con una ontología determinada, digamos, ¿cómo es que llega a creer pensando en que esos conceptos de finalidad son solamente, pues, de alguna manera, solo teóricos? No pueden probarse en la experiencia. ¿Cómo es que termina pensando a partir de algo tan teórico, tan especulativo? Bueno, ¿Cómo termina teniendo una opinión tan
determinada sobre las razas. Ok, en última instancia, eso quizás ya lo podemos ver más detalladamente en la siguiente sesión, pero en última instancia lo que Kant va a decir es, o sea, sí nos valemos de los principios teleológicos para dar cuenta a las razas humanas, pero muy kantianamente, acuérdense de esto de la crítica a la razón pura, no nada más nos basta lo a priori, sino que tenemos que apelar a la experiencia. Ok, pues lo mismo va a aplicar acá. Apelamos a un principio a priori, en este caso la facultad de juzgar reflexionante, que es el concepto de finalidad, para postular la idea de la fuerza vital que trabaja en la materia. Ajá. Y ahí tratar de dar cuenta de las razas humanas, no solamente a partir de su dispersión geográfica, sino también de sus linajes, es decir, de sus historias. Ajá. Pero también esto lo tenemos que hacer guiados por la experiencia, o sea, también nos tenemos que guiar por la experiencia. ¿Cómo lo va a tratar de hacer Kant? Eso ya lo va a tratar de explicar un poquito más en la siguiente sesión. Ahí Kant, digamos que se va a basar en Buffon. Pero esto ya lo podemos ver en la siguiente sesión. Entonces sí, o sea, hacemos un uso de un principio a priori, ¿no? Pero siempre hay que tener de guía la experiencia también, en este caso. Sobre lo otro, ¿cómo cierra el concepto de finalidad el puente entre libertad y naturaleza? Bueno, primero, Kant nos anuncia en el prólogo de la crítica al juicio que ese es el objetivo, cerrar el abismo o tender un puente entre el ámbito de la libertad y la naturaleza, y al final no cumple ese objetivo. Es decir, al final parece que Kant se olvida de esa tarea que él se impone en el prólogo. Pero podemos tratar digamos, de hacerlo con los elementos que nos da. ¿Cómo cerraría ese abismo? Porque si el concepto de finalidad lo que hace es tratar de dar una comprensión más cabal de la materia orgánica desde otra perspectiva que no es la mecanicista, es decir, más allá de la mecanicista, entonces el concepto de finalidad ayudaría a comprender desde una perspectiva no mecanicista nuestro propio cuerpo, nuestra propia corporalidad. Ajá. Y entonces, entendiendo también entonces que la naturaleza se puede comprender desde una concepción que no es la mecanicista, se entendería que la naturaleza misma, aunque como sí, pero es finalística. ¿Qué quiere decir esto? En últimos términos, que es como si ella misma fuera una subjetividad o como una protosubjetividad. Entonces, ¿cómo responde esto a la pregunta de cómo pensar a un ser libre actuando en la naturaleza, que desde el punto de vista teórico era pensada mecanicistamente? Pues porque el concepto de finalidad nos ayuda a pensar a la naturaleza más allá de la perspectiva mecanicista, nos ayuda a pensar la naturaleza como teleológica, como finalística, como si fuera una suerte de protosubjetividad. Ajá. Y nos ayuda a pensar a nuestro propio cuerpo como un cuerpo que es orgánico, como un cuerpo que no obedece solamente a leyes mecánicas, sino que se organiza a sí mismo y que entonces también como una especie de protosubjetividad nos podemos valer de él para poder llevar a cabo acciones en la naturaleza. Ajá. Es decir, el cuerpo no es pensado desde la perspectiva de la finalidad, no es pensado solamente como un cuerpo que obedece a las leyes de la naturaleza, sino como un cuerpo que nuestra voluntad puede dominar para llevar a cabo acciones. Ese sería, me parece, como el modo en que debería haberse cerrado ese abismo. Pero Kant no lo deja claro, ese es el asunto. O sea, Kant nos plantea la idea en el prólogo, pero después ya no vuelve a ella, como que se le olvida, como que se le va la onda. Pero bueno, hay que tener en cuenta que ya Kant estaba viejito cuando escribió la crítica al juicio. Entonces ya se le estaba yendo la onda, ¿no? Bueno, no sé si alguien más quiera preguntar algo o comentar algo. Si no, pues yo lo dejaría aquí. No sé, Xochitl. Sí, no, muchísimas gracias porque ya estamos súper rebasados de tiempo. Solamente, por favor, los que van a, chequen el correo, los que van a estar, digo, el chat, los que van a estar como oyentes y demás, les vamos a pedir que nos manden su número de cuenta porque no lo tenemos y es un requisito para entrar al módulo, ¿vale? Y bueno, nos vemos entonces, pasen unas buenas vacaciones. Yo les subo
abrimos el Moodle en estos días para que ustedes puedan checar en las vacaciones los videos y poder subirlos, porque si no pesarían mucho. Entonces, en el Moodle nada más subo la liga y ya es más fácil. ¿Ok? Entonces te paso también en estos días lo de la antropología, ¿no? Perfecto, sí, Para gracias. que de una vez también lo puedan ir checando. Ujú. Vale, pues. Ok. Ok, entonces ya se supone que no hay nadie más que se va a agregar, ¿no? Y ya con los que estamos, entonces comenzamos con lo del módulo. También vamos a ir poniendo ahí actividades para que las vayan resolviendo, ¿vale? Ok, cuídense muchísimo, bye, hasta luego. Bye, gracias a todos. Buenas, Gracias. hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, cuídense todos. Hasta luego. Bye, bye. Bye. Gracias, Alberto. Un abrazote. Bye, bye. Vale, pues sí, gracias. Xochitl, oye, una pregunta antes de que te me vayas, rápido. Cuéntame. Bueno, primero, ¿cómo has estado? Ay, corriendo y bien, bien. En realidad he estado, pues haciendo berrinche con esto de que quieren parar, o sea, ¿qué onda? Que quieren parar la escuela nada más porque sí, a mí me saca mucho de onda eso. Porque Sí, oye, ¿qué onda? en la ¿Cómo, prepa cómo decidieron está? que iban a, en la prepa decidieron que iban a, es que había alguien que no se había salido. Sí. En la prepa decidieron que iban a matar clases, entonces, ¿qué pedo? ¿Qué les pasa? No, yo estoy, ¿Cómo que iban a matar clases? No. bueno, o sea, que iban a, ¿cómo se llama?